Aubiblio presenta El poder de la armonía espiritual, escrito por Ralph Waldo Trine. La forma en que la mente a través del subconsciente construye el cuerpo. Cuando una persona afirma que tiene entre sus conocidos a personas que son tan viejas a los 60 como a los 80, está expresando un hecho que se ha convertido en común para el resto. He conocido a personas que a los 55 y a los 60 eran, a todos los efectos, más viejas y decrépitas, y que rápidamente envejecían aún más, tanto en la mente como en el cuerpo, que muchas otras a los 70 y a los 75, e incluso a los 80. La historia, pues, está repleta de ejemplos memorables de personas, tanto hombres como mujeres, que han realizado cosas a una edad que a miles de otros, en el cautiverio de los años, de espaldas al futuro, les parecería ridícula incluso la idea de realizar, y mucho menos de comenzar. Debido a una cierta ley que siempre me ha parecido que existe, y que ahora estoy firmemente convencido de que es muy exacta en su funcionamiento, me he interesado en hablar con varios y reunir varios hechos relativos a esta gran discrepancia en las edades de estas dos clases de viejos. En el transcurso del año, visité a un amigo al que, por vivir en otra parte del país, no había visto desde hace casi 10 años. La conversación me reveló que tenía entonces 88 años. Apenas pude notar un cambio en su aspecto, su forma de caminar, su voz y su espíritu. Hablamos largo y tendido sobre los distintos, así llamados, periodos de la vida. Me dijo que la única diferencia que notaba en sí mismo, en comparación con su vida media, era que ahora, cuando sale a trabajar en su jardín y en sus árboles, arbustos y vides, pues ha tenido muchos durante muchos años, encuentra que está bastante dispuesto a dejarlo y a volver al final de unas 2 horas, y a veces un poco antes, cuando antes podría trabajar regularmente sin fatiga durante todo el mediodía. En otras palabras, no tiene el mismo nivel de resistencia que antes. Entre otras personas, me viene a la mente en este sentido alguien que tiene algo menos de 70 años. Es posible que sea una mujer. Está encorvada y decrépita y crece más por etapas muy fijas cada 12 meses. Cuando la conocí apenas tenía 58 años. Ya estaba encorvada y caminaba con un paso inseguro, casi vacilante. La nota dominante de su personalidad era entonces, como ahora, el miedo por el presente, el miedo por el futuro, una insistencia continua en sus males, sus desgracias, sus síntomas, su impotencia próxima y creciente. Estos casos los he observado una y otra vez. Así lo han hecho todos los que se interesan en la vida y en sus fuerzas y problemas. ¿Cuál es la causa de esta diferencia casi mundial en estas dos vidas? En este caso es tan clara como el día. Las características y los hábitos mentales de cada uno. En el primer caso, se trata de una persona que desde el principio introdujo un poco de filosofía en su vida y luego un poco más con el paso de los años. Pronto se dio cuenta de que en sí mismo residía una buena o mala fortuna, que la actitud mental que adoptamos ante cualquier cosa determina en gran medida nuestro poder en relación con ella, así como sus efectos sobre nosotros. Él llegó a amar su trabajo y lo hacía a diario, pero nunca bajo una gran presión. Por lo tanto, se benefició de él. Su rostro estaba siempre orientado hacia el futuro, igual que hoy. Esto lo convirtió en una de las reglas fundamentales de su vida. Me dijo que le ayudaba en esto una fe temprana que, con el paso de los años, maduró con él hasta convertirse en una convicción demostrable, que hay un espíritu de vida infinita detrás de todo, que trabaja en amor a través de las vidas de todos, y que en la medida en que lo realizamos como la única fuente suprema de nuestras vidas,
y cuando a través del deseo y la voluntad, que es a través de un canal de nuestros pensamientos, abrimos nuestras vidas para que este poder superior pueda trabajar definitivamente en y a través de nosotros, entonces vamos y hacemos nuestro trabajo diario, sin temores ni presentimientos. El paso de los años solo ve el bien más elevado entrando en nuestras vidas. En el caso de la otra que hemos mencionado, no parece necesario repetirlo. Baste decir que la expresión común por parte de los que la conocen y han oído muchas veces: «¡Qué bendición será para ella y para los demás cuando se haya ido!». Una regla muy general, con pocas excepciones, es la siguiente: el cuerpo con normalidad parece tan viejo de acuerdo a como la mente piensa y siente. Shakespeare se anticipó en muchos años a la mejor psicología de la época cuando dijo: «Es la mente la que hace rico al cuerpo». Me parece que nuestro gran problema, o más bien nuestra principal preocupación, no debería ser tanto como mantenernos jóvenes en el sentido de poseer todos los atributos de la juventud, ya que el paso de los años conlleva cambios, sino como pasar con gracia e incluso con magnificencia y con un vigor intacto de la juventud a la madurez, y luego cómo llevar esa madurez a la vejez próxima, con mucho más vigor y perspectiva de la vida media de lo que solemos hacer. Las ayudas mentales, así como las físicas, que están ahora en posesión de nuestra generación, son capaces de activar una revolución en la vida de muchos que están o pueden llegar a estar suficientemente despiertos a ellas. Con su intervención, no habrá ese paso inmaduro de la vida media a una vejez rota y sin propósito, decrépita y sin sol. Casi podría decirse que incluso hasta sin alma. Es una lástima que tantas personas entre nosotros, justo en el momento en que han llegado a ser más útiles para sí mismas, para sus familias y para el mundo, se detengan repentinamente y continúen con una salud quebrantada, y en muchos casos se acuesten y mueran. Un número cada vez mayor de personas pensantes de todo el mundo están descubriendo ahora, como nunca en años anteriores, que esto no es necesario, que algo tiene la culpa y que esa culpa está en nosotros mismos. Si es así, entonces, a la inversa, el remedio se encuentra en nosotros mismos, en nuestras propias manos. Para actualizar y vivir este tipo de vida mejor, tenemos que vivir en un nivel superior desde ambos lados, tanto en el mental como en el físico. Esto con todo respeto a Shakespeare y a todos los científicos mentales modernos. El cuerpo mismo, lo que llamamos cuerpo físico, sean cuales sean los hechos relativos a un cuerpo espiritual más fino que está dentro de él todo el tiempo dando forma y animando y dirigiendo todos sus movimientos, es de origen material y obtiene su sustento de los alimentos que tomamos, del aire que respiramos, del agua que bebemos. En este sentido, es de la tierra, y cuando terminemos con ella, volverá a la tierra. El cuerpo, sin embargo, no es la vida. Es simplemente la agencia material que permite que la vida se manifieste en un universo material durante un periodo de tiempo determinado, aunque no necesariamente. Es la vida o el alma, o la personalidad la que utiliza, y que al utilizarla da forma y moldea el cuerpo, y que también determina su fuerza o su debilidad. Cuando ésta se separa del cuerpo, se convierte de inmediato en una masa fría e inerte, comenzando inmediatamente a descomponerse en los elementos materiales constitutivos que lo componían, volviendo literalmente a la tierra y a los elementos de los que procede. Es a través de la instrumentalidad o la agencia del pensamiento que la vida, el ser, utiliza y se manifiesta a través del cuerpo. Y nuevamente,
Si bien es cierto que el alimento que se toma y asimila nutre, sostiene y construye el cuerpo, también es cierto que la condición y la operación de la mente, a través de la vía del pensamiento, determina la forma en que se construye el cuerpo. Así que, en este sentido, es cierto que la mente construye el cuerpo. Es la agencia y la fuerza que determina la conformación de los elementos materiales. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Aquí se está construyendo un muro. Los ladrillos son el material utilizado en su construcción. No nos referimos a que los ladrillos están construyendo el muro, sino que el albañil lo está haciendo. Para ello está utilizando el material que se le suministra, en este caso los ladrillos, dando forma y estructura de una manera definida y metódica. De nuevo, detrás del albañil está su mente, actuando a través del canal de su pensamiento que está dirigiendo sus manos y todos sus movimientos. Sin esta fuerza que guía y dirige, ningún muro podría tomar forma, incluso si millones de ladrillos fueran entregados en la escena. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Tomamos el alimento, el agua y respiramos el aire. Pero todo esto siempre está actuando por una fuerza superior. Así es como la mente construye el cuerpo, al igual que se construyen todos los departamentos de nuestro ser, siendo este el gran constructor. Nuestros pensamientos moldean y determinan nuestros rasgos, nuestro caminar, la postura de nuestros cuerpos y hasta nuestras voces. Determinan la eficacia de nuestras actividades mentales y físicas, así como todas nuestras relaciones, influencia o efecto sobre los demás. Usted dice lo siguiente: admito la operación incluso en ciertos casos, el poder del pensamiento, también que a veces tiene una influencia sobre nuestros sentimientos generales, pero no admito que pueda tener ninguna influencia directa sobre el cuerpo. En esta situación, encontramos una persona que se ha dejado llevar por el dolor durante mucho tiempo, de manera anormal. Obsérvese su baja condición física, su falta de vitalidad. Los periódicos de Nueva York registraron en los últimos 12 meses el caso de una joven de Nueva Jersey que, a causa del constante dolor por la muerte de su madre, murió en cuestión de una semana. Un hombre recibe un telegrama. Está comiendo y disfrutando de su cena. Lee el contenido del mensaje. Casi inmediatamente después, su cuerpo se estremece. Su cara se enrojece o se vuelve blanca como la ceniza, y su apetito desaparece. Ese es el efecto de la mente sobre el estómago que literalmente rechaza la comida. Si se fuerza a ingerirla, puede rechazarla por completo. Se entrega un mensaje a una señora. Ella se encuentra en un estado de ánimo bueno y repleto de felicidad. Su rostro se blanquea, tiembla y su cuerpo cae producto de un desmayo, temporalmente indefenso y aparentemente sin vida. Esas son las relaciones íntimas entre la mente y el cuerpo. Se oye un grito de fuego en un teatro lleno de gente. Puede ser una falsa alarma. Hay personas entre el público quienes se quedan aparentemente paralizados, sin poder moverse. Es el estado de la mente, en pocos segundos, lo que ha determinado el estado de sus organismos. Estos son ejemplos de la maravillosa y rápida influencia de la mente sobre el cuerpo. Un gran estrés, la ansiedad o el miedo pueden,
en 2 semanas o incluso en 2 días, producir tal cantidad de estragos que la persona parece 10 o incluso 20 años mayor. Una persona ha estado preocupada durante mucho tiempo, a veces en exceso, por un caso de indigestión y problemas estomacales en general. Como resultado, ha experimentado una vitalidad baja y lenta que se ha vuelto pronunciada y persistente. Cualquier tipo de pensamiento que prevalezca en nuestra vida mental producirá con el tiempo sus correspondencias en nuestra vida física. A medida que comprendamos mejor estas leyes de las correspondencias, seremos más cuidadosos en cuanto a los tipos de pensamientos y emociones que conscientemente o sin saberlo entrenemos y vivimos. Descubriremos que la mayor parte de las enfermedades, como estamos descubriendo cada vez más, están en la mente antes de encontrarse en el cuerpo, o se generan en el cuerpo a través de ciertos estados y condiciones de la mente. El estado actual y la condición del cuerpo han sido producidos principalmente por los pensamientos que han sido llevados por la mente conscientemente al subconsciente, que está tan íntimamente relacionado y dirige todas las funciones subconscientes e involuntarias del cuerpo. Una persona dice lo siguiente: puede ser cierto que la mente haya tenido ciertos efectos sobre el cuerpo, pero poder afectar conscientemente al cuerpo a través de la mente es imposible e incluso impensable, pues el cuerpo es una forma sólida, fija y material. Debemos superar la idea, como lo haremos rápidamente, si estudiamos el asunto, de que el cuerpo, en realidad cualquier cosa que llamemos material y sólida, es realmente sólida. Incluso en el caso de un trozo de material tan sólido como una barra de acero, los átomos que forman las moléculas están en continua acción, cada uno en conjunción con su respectivo par. En última instancia, el cuerpo se compone de células, células de hueso, de órgano vital, de carne, de tendón. En el cuerpo, las células están continuamente cambiando, formándose y reformándose. Si esto no fuera cierto, la muerte se produciría de manera inmediata. La naturaleza nos da un nuevo cuerpo prácticamente cada año. Hay muy pocos elementos, células, en el cuerpo de ahora que las que había en ella hace un año. La rapidez con la que un corte o una herida en el cuerpo es sustituida por tejido sano, la rapidez con que se cura es una ilustración de esto. Uno se toca al afeitarse. Uno se corta al afeitarse. En una semana, a veces en menos de una semana, si la sangre y la estructura celular son particularmente sanas, no hay rastros del corte. La formación de nuevo tejido celular lo ha reparado completamente. Mediante la formación de una nueva estructura celular, la fuerza vital interior, actuando a través de la sangre, es capaz de reconstruir y reparar si no se interfiere demasiado. La razón, podemos decir que casi la única razón, por la que la cirugía ha hecho grandes avances durante los últimos años, mucho más que la medicina, es por el conocimiento de la importancia y el uso de antisépticos, manteniendo la herida limpia y completamente libre de toda materia extraña. De esta manera, la mayor parte del cuerpo es realmente nueva. Por lo tanto, joven en el sentido de que su crecimiento pertenece a este año. La novedad de la forma se produce continuamente en el cuerpo en virtud de este proceso de renovación perpetua que se produce de forma continua. Y las nuevas células y tejidos son tan nuevos como la hoja que aparece en la primavera y realiza las mismas funciones que la que fue arrojada por el mismo árbol el otoño pasado. La piel se renueva a sí misma a través de la expulsión de las células usadas, es decir, las que ya han realizado sus funciones, tardando solo unas semanas. Los músculos, los órganos vitales, todo el sistema arterial, el cerebro,
y el sistema nervioso tardan más, pero todos se renuevan prácticamente en un año, algunos en mucho menos tiempo. Luego viene la estructura ósea, que es la que más tarda, variando, según nos dicen, de 7 y 8 meses a un año. En casos inusuales, a veces hasta 14 meses y más. A través de este proceso de formación celular es como se ha construido el cuerpo físico, y a través del mismo proceso como se renueva continuamente. No es en ningún momento ni en ninguna edad una masa o material sólido y fijo, sino una estructura en forma fluida que cambia continuamente. Por lo tanto, es fácil ver cómo tenemos en nuestro poder, una vez despiertos a las relaciones entre la mente subconsciente y consciente, que éste, en sus relaciones con las diversas funciones involuntarias y vitales del cuerpo, determina en gran medida cómo se construirá el cuerpo o cómo se reconstruirá. Vivir mentalmente en cualquier estado o actitud mental es llevar ese estado o condición al subconsciente. La mente subconsciente hace y siempre producirá en el cuerpo según su propia clase. Es a través de esta ley que externalizamos y nos convertimos en el cuerpo de lo que vivimos en nuestra mente. Si tenemos visiones predominantes y albergamos pensamientos de vejez y debilidad, este estado, con todas sus circunstancias concominantes, se exteriorizará en nuestro cuerpo con mucha rapidez, que si tenemos pensamientos y visiones de otro tipo. Dijo el archidiácono Wilberforce en un notable discurso en la abadía de Westminster hace algún tiempo. Las recientes investigaciones de los hombres de ciencia, avaladas por los experimentos en la Salpêtrière de París, han llamado la atención sobre el poder intensamente creativo de las sugestiones hechas por la mente consciente a la mente subconsciente. La poderosa ayuda de la mente para reconstruir el cuerpo. ¿Cómo el cuerpo ayuda a la mente? El cuerpo parece tan viejo de acuerdo a cómo se encuentre la mente. En virtud de una gran ley mental y al mismo tiempo química, estamos en el ámbito de la verdad cuando manifestamos lo siguiente. El cuerpo ordinariamente es tan viejo como lo siente la mente. Todo organismo vivo pasa continuamente por dos procesos. Está muriendo continuamente y se renueva de manera constante a través de la operación y el poder de la fuerza vital que hay en él. En el cuerpo humano, este proceso tiene lugar a través de la célula. La célula es el constituyente último en la formación y en la vida del tejido. La fibra, el tendón, el hueso, el músculo, el cerebro, el sistema nervioso y el órgano vital. Es el instrumento que la naturaleza, como decimos, utiliza para hacer su trabajo. La célula se forma, hace su trabajo, cumple su propósito y muere. Y todo el tiempo se están formando nuevas células para ocupar su lugar. Este proceso de formación de nuevas células tiene lugar en el cuerpo de cada uno de nosotros mucho más rápido y uniforme de lo que pensamos. La ciencia ha demostrado el hecho de que actualmente hay muy pocas células en el cuerpo que estaban allí hace 12 meses. La forma del cuerpo sigue siendo prácticamente la misma, pero sus elementos constitutivos se encuentran en constante estado de cambio. El cuerpo, por lo tanto, está en continuo cambio. Nunca se mantiene en un estado fijo en el sentido de ser un sólido, sino que siempre se encuentra en un estado cambiante y fluido. Se rehace continuamente. Es la vida o la fuerza vital interior actuando bajo la dirección y guía de la mente subconsciente o subjetiva, la que es la agencia a través de la cual tiene lugar este proceso de formación celular continuamente nuevo. Sin embargo, la mente subconsciente
está siempre sujeta a las sugerencias e impresiones que le son transmitidas por la mente consciente o sensorial. Y aquí radica el gran hecho. El único hecho totalmente importante para nosotros en cuanto a lo deseable o indeseable, sobre lo saludable o insalubre, en cuanto a la formación normal o envejecida del cuerpo. Que tenemos el poder de determinar nuestras condiciones físicas y corporales en un grado mucho mayor del que tenemos es un hecho innegable. Que tenemos el poder de determinar y dictar las condiciones de la vejez en un grado maravilloso también es un hecho innegable, si somos lo suficientemente agudos y despiertos para empezar lo suficientemente temprano. Si se permitiera alguna división arbitraria de los diversos periodos de la vida, yo haría la enumeración de la siguiente manera. La juventud, salvo en el periodo de la infancia, hasta los 45 años. La mediana edad, de 45 a 60. La aproximación a la edad, de 70 a 75. Y la vejez, de 75 a 95 y 100. Ese gran ejercicio de personas que envejecen mucho antes de tiempo, ese enorme grupo de hombres y mujeres que a lo largo de la mediana edad, digamos, de los 45 a los 70 años, se rompen y, como decimos, de repente se desmoronan y muchos mueren, justo en el periodo en que deberían estar en la flor de la vida, en el pleno vigor de la hombría y la feminidad y de mayor valor para ellos mismos, para sus familias y para el mundo, es algo contrario a la naturaleza, y es una de las condiciones lamentables de nuestro tiempo. Un mayor conocimiento, un poco de previsión, un poco de cuidado a tiempo, podrían evitarlo en la gran mayoría de los casos, en 90 casos de cada 100, sin duda. La salud y la fuerza abundantes, la plenitud, es la ley natural del cuerpo. La fuerza vital del cuerpo, actuando siempre bajo la dirección de la mente subconsciente, construirá y siempre construye sana y normalmente, a menos que se interfiera demasiado. Es esto lo que determina el tipo de estructura celular que se construye continuamente en el cuerpo a partir de las porciones disponibles de los alimentos que tomamos para nutrir el cuerpo. Se ve afectado para bien o para mal, ayudado u obstaculizado, en su operación por el tipo de pensamiento consciente que se dirige hacia él y que siempre está influenciado. Lo que dice a continuación un hábil y talentoso escritor posee un gran valor sugestivo. Dios se las ha arreglado, y se las arregla perpetuamente para insertar en nuestra naturaleza una tendencia hacia la salud y contra la condición antinatural que llamamos enfermedad. Cuando nuestra carne recibe una herida, se inicia inmediatamente un extraño proceso de cuidado y curación para reparar la lesión. De esta forma, en todas las enfermedades, ya sean orgánicas o funcionales, este misterioso poder curativo se pone a trabajar inmediatamente para triunfar sobre la condición mórbida. Este proceso de curación no podría ser acelerado por una acción voluntaria y consciente de la mente, asistida, si es necesario, por alguna otra persona. Afirmo que sí, sin vacilar, debido a la experiencia y observación. Mediante un esfuerzo mental voluntario y un proceso de pensamiento, este collatus sanador, o poder de curación que Dios ha dado a nuestro organismo fisiológico, puede ser acelerado e intensificado en su acción sobre el cuerpo. He aquí la filosofía secreta de las curaciones efectuadas por Jesucristo. Hay una ley de la acción de la mente sobre el cuerpo que no es más que un misterio impenetrable que la ley de la gravitación. Puede ser comprendida y actuada en la cura de la enfermedad también como cualquier otra ley de la naturaleza. Si, entonces, es posible a través de este proceso cambiar las condiciones físicas en el cuerpo, incluso después de que hayan tomado forma y se hayan fijado, ¿cómo decimos
¿no es posible aún más fácilmente determinar el tipo de estructura celular que se cultiva en primer lugar? Las mentes más brillantes del mundo han pensado y piensan que si pudiéramos encontrar una manera de prevenir el endurecimiento de las células del sistema, produciendo a su vez el endurecimiento de las arterias y lo que se quiere decir con el término general de osificación, que el proceso de envejecimiento, de envejecer, podría retrasarse en gran medida y que la condición de juventud perpetua de la que parecemos vislumbrar en individuos raros aquí y allá podría convertirse en una ocurrencia más común de la que encontramos hoy. La causa de la osificación es en parte mental y física, y en relación con ambas hay influencias y condiciones hereditarias que hay que tener en cuenta. Vamos a ver por un momento lo primero. El alimento que se toma en el sistema, o las porciones disponibles del alimento, es el material de construcción, pero la mente es siempre el constructor. Hay pues dos ámbitos de la mente, el consciente y el subconsciente. Otra forma de expresarlo sería decir que la mente funciona a través de dos vías, la vía del consciente y la vía del subconsciente. El consciente es la mente que piensa, el subconsciente es la mente que hace. El consciente es la mente sensorial, entra en contacto con la venida de los 5 sentidos y actúa sobre ella. El subconsciente es esa mente o fuerza interior más silenciosa, más fina, que impregna todo y guía todas las funciones internas, las funciones vitales del cuerpo, y que las vigila y las mantiene en marcha incluso cuando estamos completamente inconscientes en el sueño. El consciente sugiere y da instrucciones. El subconsciente recibe y pone en funcionamiento las sugerencias recibidas. Los pensamientos, las ideas e incluso las creencias y las emociones de la mente consciente son las semillas que toma el subconsciente y que en este gran reino de la casualidad germinarán y producirán de su propia especie. Las actividades químicas que tienen lugar en el proceso de formación de las células en el cuerpo están todas bajo la influencia, la dominación de este gran subconsciente omnipresente o reino subjetivo dentro de nosotros. En ese hábil trabajo, las leyes de los fenómenos psíquicos, el Dr. Thomas J. Hudson establece la siguiente proposición: que la mente subjetiva es constantemente susceptible de ser controlada por la sugestión. Es fácil cuando comprendemos y apreciamos este gran hecho, ver cómo el cuerpo se construye, o más bien se construye para la salud y la fuerza, o para la enfermedad y la debilidad, para la juventud y el vigor, o para la osificación prematura y la edad. Es fácil entonces ver cómo podemos tener la mano de control en la construcción de uno o el otro. Corresponde al hombre o mujer inteligente tomar el timón, por así decirlo, y determinar, como debe hacerlo un ser humano inteligente, qué condición o condiciones deben nacer y tomar forma y exteriorizarse en el cuerpo. Un destacado pensador y escritor ha dicho esto: cualquier cosa en que la mente se fije, o cualquier cosa que mantenga más a la vista, eso es lo que está trayendo hacia ella. Y el continuo pensamiento o imaginación debe al final tomar forma y figura en el mundo de las cosas vistas y tangibles. Y ahora, para intentar ser aún más concretos, procederé a mencionar algunos hechos. El cuerpo está en continuo cambio, en el sentido de que está constantemente desechando y apagando células usadas, y construyendo continuamente nuevas células para ocupar sus lugares. Este proceso, así como todas las funciones internas del cuerpo, está gobernado y vigilado por el reino subconsciente de nuestro ser. El subconsciente puede hacer y hace todo lo que la mente consciente y pensante le indica que haga. Debemos tener cuidado con lo que permitimos que nuestras mentes habiten.
El alma está diseñada por sus pensamientos, dijo Sir John Lubbock. Si creemos que estamos sujetos a la debilidad, a la decadencia o a la enfermedad, cuando deberíamos estar enteros, la mente subconsciente se apodera del patrón que se le envía y construye la estructura celular en consecuencia. Esta es una de las grandes razones por las que alguien que, como decimos, piensa y habla crónicamente de sus dolencias y síntomas, que se queja y teme, nunca está bien. Verse a sí mismo, creer y por lo tanto imaginarse a sí mismo en la mente como fuerte, sano, activo y bien, es proporcionar un patrón, es dar la sugerencia y por lo tanto la dirección al subconsciente para que construya el tejido celular que tiene el sello y la fuerza de la vida sana, vital y activa, que a su vez significa una salud y fuerza abundantes. Igualmente, en el momento en que se supone que comienza la vejez, cuando se cree y se espera por aquellos que nos rodean y los que actúan de acuerdo con este pensamiento, si caemos en esta misma deriva mental, proporcionamos al subconsciente el patrón que inevitablemente construirá las condiciones corporales de acuerdo con él. Entonces encontraremos las marcas y condiciones ordinarias de la vejez arrastrándose sobre nosotros, y estaremos sujetos a sus influencias en cada departamento de nuestro ser. Todo lo que se imagine en la mente y se viva, lo producirá la fuerza vital. Permanecer joven en la mente, en el espíritu y en los sentimientos, es permanecer joven en el cuerpo. Envejecer en el periodo o edad en que muchos envejecen es en gran medida una cuestión de hábito. Pensar en la salud y en la fuerza, vernos continuamente creciendo en esta condición, es poner en funcionamiento la fuerza dinámica más sutil para la exteriorización de estas condiciones en el cuerpo que pueda concebirse. Si la condición corporal de uno, a través de hábitos mentales y emocionales anormales y falsos, se ha vuelto anormal y enferma, esta misma actitud de la mente, del espíritu, de las imágenes, es poner en funcionamiento una agencia correctiva sutil y poderosa que, si se persiste, inevitablemente tenderá a traer las condiciones normales y saludables al frente de nuevo. Es cierto que, si estas condiciones anormales y enfermas han sido ayudadas o inducidas por hábitos físicos erróneos o por la violación de las leyes físicas, esta violación debe cesar de inmediato. Pero si se combinan las dos cosas, y luego se le da al cuerpo el cuidado que requiere en una cantidad moderada de alimentos simples y sanos, una limpieza regular para ayudarlo a eliminar las impurezas, y la estructura celular utilizada que se está desechando regularmente, una abundancia de aire puro y un ejercicio moderado, se puede producir un cambio que equivale casi a un milagro. Puede ser, de hecho, lo que muchas personas de la antigüedad habrían llamado un milagro. La mente se convierte así en una energía silenciosa, transformadora y sanadora, de gran potencia y poder. El hecho de que pueda ser utilizada de este modo queda atestiguado por la enorme cantidad y el rápido aumento de personas que la utilizan. Esto es lo que muchas personas de todo nuestro país están haciendo hoy en día, con los resultados de que, por una gran ley elemental, la ley divina, muchos se están curando de varias enfermedades. Muchos están cambiando la debilidad y la impotencia por la fuerza y el poder. Muchos están dejando y rechazando, comparativamente hablando, envejecer. El pensamiento es una fuerza sutil y poderosa, y tiende inevitablemente a producir más de su propia clase. Para prevenir la vejez, al menos la decrépita, es importante ser cuidadoso durante el periodo de la vida media. Si alrededor del momento en que se supone que comienza la vejez, el giro en la edad mediana o un poco más tarde, nos detenemos a considerar lo que realmente significa este periodo, el cual significa
tanto para los hombres como para las mujeres, un periodo de la vida en el que hay que hacer algunos simples reajustes, un periodo de un poco de descanso, un poco de relajación, una vuelta temporal al tiempo de juego de los primeros años y un retorno de esas características a la vida. Entonces, la naturaleza no exigiría una relajación completa como se exige en un número tan lamentable de casos en la actualidad. Por lo tanto, de manera definitiva y deliberada, la juventud debe mezclarse con la vida media, y el resultado debe ser una fuerza que extenderá la vida media por un periodo indefinido en el futuro. ¿Y qué oportunidad se les presenta a las madres, más o menos en el momento en que los hijos han crecido, y algunos o todos incluso se han ido? Por supuesto, la madre no debería ir a ponerse tonta, no debería ir retozando con un sombrero de 16 años, cuando el sombrero de 35 le quedaría indudablemente mejor. Pero debería alegrarse de que el periodo dorado de la vida está todavía en ella. Ahora tiene tiempo libre para hacer muchas de esas cosas que tanto ha deseado hacer. El rico campo de la literatura mundial está en ella. La línea de estudio o trabajo que ha anhelado seguir, ella trae a ella una mente y una experiencia mejor equipadas que las que ha tenido antes. También hay un interés en la vida y el bienestar de su comunidad, en las líneas de bienestar cívico y público que el tiempo actual y que se avecina a lo largo de las líneas de emancipación de las mujeres. A lo largo de las líneas de igualdad de sentido común de las mujeres, la está convirtiendo en una responsable y plena partícipe. Y cuanto más valiosa se hace a sí misma, también para sus hijos, así como para su comunidad, inspirando a ellos una mayor confianza, respeto y admiración que si permite ser empujada a un segundo plano por sus propios pensamientos débiles y falsos de ella misma, o por los pensamientos igualmente tontos de sus hijos en que ella es ahora, o es en cualquier momento, para convertirse en un número trasero. La vida, mientras estemos aquí, debería significar un desarrollo continuo, un avance, y este es sin duda el propósito de la vida. Pero las fuerzas y organismos que producen la edad significan deterioro, en oposición al crecimiento y al desarrollo. Se osifican, se debilitan, se agarrotan, se mueren, tanto mental como físicamente. Para quien anhela seguir siendo joven, la llegada de los años no significa ni conlleva el abandono de la esperanza, de la felicidad o de la actividad. Significa un vigor comparativo combinado con una experiencia cada vez mayor, y por tanto, una utilidad aún mayor, y por ende, placer y felicidad. Alabados sean también aquellos que no permiten que uno o varios sucesos de la vida agrien su naturaleza, les roben la fe o paralicen sus energías para disfrutar al máximo de la vida mientras estén aquí. Son aquellas personas que nunca se dejan abatir en espíritu, no importa cuáles sean sus problemas individuales, su entorno, sus condiciones, sino que se levantan crónicamente con serenidad quienes, después de todo, son los maestros de la vida, y quienes son también los que dan fuerza y ayudan a los demás. Hay multitudes en el mundo actual. Hay lectores de este volumen que podrían añadir una docena o una veintena de años a sus vidas mediante un proceso de autoexamen, una limpieza mental y un tipo de pensamiento reconstruido, positivo y dominante. Tennyson era profeta cuando cantaba lo siguiente: no se tambalea en la tormenta de las palabras en pugna, se ilumina en el choque del sí y el no. Ve lo mejor que brilla a través de lo peor. Siente que el sol se oculta solo por una noche. Espía el verano a través del brote del invierno. Saborea el fruto antes de que caiga la flor. Oye la alondra dentro del huevo sin canción. Encuentra la fuente donde se grita:
espejismo. El pensamiento como fuerza en la vida cotidiana. Hace algunos años, me contaron una experiencia que ha sido la causa de muchas observaciones interesantes. Fue relatada por un hombre que vivía en una de nuestras famosas ciudades universitarias del Medio Oeste. Era un conocido gestor de conferencias, teniendo a su cargo muchas giras de conferencia para John B. Gould, Henry Ward Beecher y otros de similar categoría. Él mismo era un hombre de espléndido carácter. Tenía un organismo sensible, como decimos, y siempre se había interesado considerablemente en los poderes y fuerzas que pertenecen a la vida interior. De joven, se había ido a casa, y durante una parte de su primer año de ausencia, había encontrado empleo en un barco de vapor del Mississippi. Un día, mientras bajaba por el río y cruzaba la cubierta, una repentina sensación de escozor se apoderó de su cabeza, y al instante le vinieron a la mente vívidos pensamientos sobre su madre, de vuelta a su antiguo hogar. A esto le siguió un sentimiento de depresión durante el resto del día. El suceso fue tan inusual y la impresión que le causó fue tan fuerte que lo anotó en su diario. Un tiempo después, al volver a casa, se encontró con su madre en el patio. Llevaba una gorra fina en la cabeza que él nunca le había visto usar. Le hizo un comentario al respecto. Ella se levantó la gorra y al hacerlo, reveló los restos de un feo y largo corte en un lado de la cabeza. Entonces dijo que unos meses antes, nombrando la época, había ido al patio trasero y había cogido un pesado palo torcido con la punta afilada para tirarlo fuera del camino, y al tirarlo, había golpeado un tendedero de alambre justo encima de su cabeza y había rebotado con tal fuerza que le había hecho la profunda herida en el cuero cabelludo de la que hablaba. Al deshacer la maleta, buscó en su diario y descubrió que la hora que ella había mencionado se correspondía exactamente con el extraño e inusual suceso que le ocurrió a él mismo mientras flotaban por el Mississippi. La madre y el hijo estaban muy cerca el uno del otro, cercanos en sus simpatías, y no cabe duda de que los pensamientos de la madre, al ser golpeada, se dirigieron, y tal vez fuertemente, a su hijo que ahora estaba fuera de casa. Él, estando sensiblemente organizado e íntimamente relacionado con ella en pensamiento, y solo en ese momento recibió indudablemente, si no su pensamiento, al menos los efectos de su pensamiento, ya que se dirigió a él bajo estas peculiares y tensas condiciones. Hay decenas de sucesos de naturaleza más o menos similar que han ocurrido en la vida de otras personas, muchos de ellos bien autentificados. ¿Cuántos de nosotros, incluso, hemos tenido la experiencia de pensar repentinamente en un amigo en el que no habíamos pensado durante semanas o meses, y luego, de forma totalmente inesperada, encontrarnos o tener noticias de ese mismo amigo? ¿Cuántos han tenido la experiencia de escribir a un amigo al que no se le ha escrito ni se ha tenido noticias de él durante mucho tiempo, y al cabo de unos días recibir una carta de ese amigo? Las cartas se cruzan, como solemos decir. Hay muchas otras experiencias o hechos de naturaleza similar, y muchos de ellos sumamente interesantes que podrían relatarse si el espacio lo permitiera. Todas ellas me indicaban que los pensamientos no son simples cosas indefinidas, sino que los pensamientos son fuerzas que salen y que cada pensamiento distinto y claro tiene, o puede tener, una influencia de algún tipo. La transferencia de pensamientos, que ahora es un hecho incuestionable, a pesar de las muchas argucias que todavía se encuentran en relación con ella, se explica sin duda por el hecho de que los pensamientos son fuerzas. Una mente positiva a través de la práctica, justo a comienzos muy simples,
da forma a un pensamiento que otra mente abierta y receptiva a él, estando lo suficientemente sintonizada con la otra mente, es capaz de recibir. La telegrafía inalámbrica, como ciencia, se conoce desde hace relativamente poco tiempo. Probablemente, las leyes que la sustentan han estado en el universo siempre. Solo recientemente la mente del hombre ha sido capaz de comprenderlas y de construir instrumentos de acuerdo con estas leyes. Gracias al conocimiento de las leyes de la vibración y al uso de los instrumentos correctos de envío y percepción, ahora podemos enviar mensajes reales a muchos cientos de kilómetros directamente a través del éter y sin los accesorios más torpes de postes y cables. Esto es lo que sabemos, pero tal vez haya aún más por conocer. Podemos encontrar, como me inclino a pensar que encontraremos, que el pensamiento es una forma de vibración. Cuando un pensamiento nace en el cerebro, sale como una onda sonora y se transmite a través del éter, haciendo sus impresiones sobre otras mentes que están en un estado suficientemente sensible para recibirlo, además de los efectos que los diversos tipos de pensamiento tienen sobre las diversas funciones corporales de aquel con quien se originan. En virtud de las leyes de la evolución, estamos aprendiendo constantemente las fuerzas más finas de la naturaleza, el cebo, la vela, la lámpara de aceite, años más tarde un tipo más refinado de aceite, el gas, la electricidad, las últimas luces de tungsteno y el radio, y puede que todavía estemos solo en el comienzo. Nuestras mejores lámparas eléctricas de hoy parecen rudimentarias y deficientes dentro de 20 años, o tal vez menos. Muchos otros ejemplos de nuestro paso gradual de lo más simple a lo más fino en relación con las leyes y fuerzas de la naturaleza se nos ocurren a todos. El gran interés actual por parte de los hombres y mujeres pensantes de todo el mundo, además de los estudios, experimentos y observaciones más particulares de hombres como Sir Oliver Lodge, Sir William Ramsay y otros en los poderes y fuerzas que pertenecen a la vida interior, es una indicación de que hemos llegado a un momento en el que estamos haciendo grandes avances en estas líneas. Algunos de nuestros más grandes científicos piensan que estamos en la víspera de algunos vislumbres casi sorprendentes en estos reinos más finos. Yo creo que también estamos en vísperas de comprender la naturaleza más precisa del pensamiento como fuerza, los métodos de su funcionamiento y la ley que subyace a sus usos más íntimos y cotidianos. De una cosa podemos estar seguros: nada en el universo o en relación con la vida humana está fuera del reino de la ley. La ley elemental de causa y efecto es absoluta en su funcionamiento. Una de las grandes leyes relativas a la vida humana es: como es el interior, así es siempre e inevitablemente el exterior. Causa y efecto. Nuestros pensamientos y emociones son las fuerzas silenciosas y sutiles que se exteriorizan constantemente en formas afines en nuestro mundo material exterior. Lo semejante crea lo semejante, y lo semejante atrae lo semejante. Tal como es nuestro tipo de pensamiento predominante, así es nuestra condición de vida. El tipo de pensamiento que tenemos tiene su efecto sobre nuestras energías y en gran medida sobre nuestras condiciones y estados corporales. Un pensamiento fuerte, claro, positivo y esperanzador tiene un efecto estimulante y vivificante sobre la perspectiva, las energías y las actividades y sobre todas las funciones y poderes corporales. Un estado mental decaído induce una perspectiva crónicamente sombría y produce inevitablemente una condición de caída del cuerpo. La mente crece, además, a semejanza de los pensamientos que uno más habitualmente entretiene y vive.
cada pensamiento se produce de su tipo. Dice un autor autorizado, al tratar más particularmente de los efectos de ciertos tipos de pensamientos y emociones sobre las condiciones corporales. Por nuestra propia experiencia sabemos que la ira, el miedo, la preocupación, el odio, la venganza, la avaricia o la pena, de hecho, todas las emociones negativas y bajas, producen debilidad y perturbación no solo para la mente, sino también para el cuerpo. Se ha demostrado que en realidad generan venenos en el cuerpo, deprimen la circulación, cambian la calidad de la sangre, haciéndola menos vital, afectan a los grandes centros nerviosos y, por lo tanto, paralizan parcialmente la sede misma de las actividades corporales. Por otro lado, la fe, la esperanza, el amor, el perdón, la alegría y la paz, todas estas emociones son positivas y elevadoras, y actúan sobre el cuerpo para restaurar y mantener la armonía y estimular realmente la circulación y la nutrición. El que no se deje influenciar o controlar por los miedos o presentimientos es el que normalmente no cede a los desalientos. Es él quien utiliza los tipos de pensamiento positivos que traen el éxito y que trabajan continuamente para él para la realización de sus fines. Las cosas que ve en el ideal, su tipo de pensamiento fuerte, positivo y por lo tanto creativo, está continuamente ayudando a actualizar en el hábito de lo real. A veces hablamos con ligereza de las ideas, pero este mundo sería realmente un lugar lamentable para vivir si no fuera por las ideas y si no fuera por los ideales. Cada pieza de mecanismo que se ha construido, si nos remontamos lo suficiente, fue primero una idea en la mente de algún hombre o mujer. Cada estructura o edificio que se ha levantado tuvo su primera forma en este mismo reino inmaterial. Así, toda gran empresa de cualquier naturaleza tuvo su inicio, su origen, en el reino de lo inmaterial, como lo llamamos en la actualidad, antes de que se plasmara y se presentara en forma material. Está bien, entonces, que tengamos nuestras ideas y nuestros ideales. Está bien, incluso, que construyamos castillos en el aire, si los seguimos y le damos ropaje o estructura material, para que se conviertan en castillos en el suelo. A veces es cierto que estos pueden encogerse, o más bien, pueden cambiar su forma y convertirse en cabañas, pero muchas veces encontramos que una visión y una experiencia amplia que nos llevan a conocer el hecho que, en lo que respecta a la felicidad y a la satisfacción, el contenido de una cabaña puede superar muchas veces al del castillo. Los hombres y mujeres de éxito son casi siempre aquellos que poseen en grado supremo el elemento de la fe. La fe, absoluta e inconquistable, es uno de los concomitantes esenciales. Por lo tanto, es uno de los grandes secretos del éxito. Debemos darnos cuenta, y es especialmente valioso que los jóvenes se den cuenta, de que uno lleva consigo su éxito o su fracaso, que no depende de condiciones externas. Hay algunas personas a las que ninguna circunstancia o combinación de circunstancias pueden frustrar o frenar. Deja que las circunstancias parezcan frustrarlas o eludirlas en una dirección, y casi instantáneamente estarán avanzando en otra dirección. La circunstancia se mantiene ocupada en seguirles el ritmo. Cuando se encuentra con ellos, después de unas cuantas pruebas, aparentemente decide rendirse y dirigir su atención a los de los tipos de mente y vida menos positivos, menos contundentes y, por lo tanto, menos decididos. La circunstancia ha recibido algunos golpes duros de hombres y mujeres de ese tipo. Se ha vuelto tímida por naturaleza y siempre retrocederá cuando reconozca una mente, y por lo tanto una vida,
con suficiente fuerza. Lo primero, lo más esencial, es sacar lo mejor de las condiciones actuales, formarse y ver claramente el propio ideal, aunque parezca lejano y casi imposible, y creer en él y creer en la propia capacidad de realizarlo. La segunda etapa, y la que completa toda la realización, es no sentarse y cruzar las manos ociosamente, esperando que se actualice por sí mismo, sin tomar la primera cosa que se ofrezca por hacer, que se encuentre suficientemente en el camino, y hacerlo fielmente, creyendo y sabiendo que no es más que el paso que conducirá a la siguiente cosa más elevada. Hablamos del destino muchas veces como si fuera algo ajeno o externo a nosotros, olvidando que el destino espera siempre a nuestras propias condiciones. Un hombre decide su propio destino a través de los tipos de pensamiento que entretiene y ofrece una influencia dominante en la vida. Se acomoda en el timón de su mundo de pensamientos y como un guía decide su propio destino. O a través del pensamiento negativo, vacilante y por tanto debilitante, va a la deriva y el destino lo decide a él. El destino no es algo que toma forma y nos domina independientemente de lo que digamos nosotros. Mediante el conocimiento y el uso inteligente y decidido del poder silencioso, pero siempre activo del pensamiento, condicionamos las circunstancias, o bien, al carecer de este conocimiento o no aplicarlo, aceptamos el papel de una circunstancia acondicionada. A veces es una ayuda a darse cuenta y expresarse como Hindley. De la noche que me cubre, negra como la fosa de polo a polo, doy gracias a los dioses que velan por mi alma inconquistable. Los pensamientos que tenemos no solo determinan las condiciones de nuestra propia vida inmediata, sino que influyen, quizás de una manera mucho más sutil de lo que la mayoría de nosotros cree, en nuestras relaciones y en nuestra influencia sobre aquellos con los que nos asociamos o incluso entramos en contacto. Todos están influenciados, aunque sea inconscientemente, por ellas. Los pensamientos de buena voluntad, de simpatía, de magnanimidad o de buen humor, en resumen, todos los pensamientos que emanan de un espíritu de amor son percibidos en sus influencias positivas, cálidas y estimulantes por los demás. Ellos inspiran a su vez los mismos tipos de pensamientos y sentimientos en ellos, y vuelven a nosotros cargados de sus influencias ennoblecedoras y estimulantes, las cuales producen placer. Los pensamientos de envidia, de malicia, de odio o de mala voluntad son igualmente sentidos por los demás. Son influenciados adversamente por ellos. Inspiran los mismos tipos de pensamientos y emociones en ellos, o producen en ellos un cierto tipo de sentimiento antagónico que tiene la tendencia a neutralizar y, si se continúa durante un tiempo suficiente, a amortiguar la simpatía y, por lo tanto, todas las relaciones amistosas. Hemos oído hablar mucho del magnetismo personal. Un análisis cuidadoso revelará, creo, el hecho de que quien tiene en algún grado marcado el elemento del magnetismo personal es uno de los tipos de corazón grande, magnánimo, que trae alegría, no concentrado en sí mismo, cuyas fuerzas de pensamiento positivo son continuamente sentidas por otros y están continuamente inspirando y llamando a otros a estos mismos espléndidos atributos. Todavía no he encontrado a nadie, hombre o mujer, de hábitos opuestos y, por lo tanto, tendencia de mente y corazón que haya tenido o que tenga incluso en el más mínimo grado perceptible la cualidad en la que ordinariamente pensamos cuando usamos el término magnetismo personal. Si uno quiere tener amigos, debe ser amigo. Debe irradiar habitualmente pensamientos amistosos,
serviciales, buena voluntad y amor. El que no cultiva la actitud esperanzada, alegre, sin quejas, de buena voluntad hacia la vida y hacia los demás, se convierte en un lastre, haciendo la vida más difícil tanto para los demás como para uno mismo. Por lo general, encontramos en las personas las cualidades que más buscamos, o las cualidades que nuestras propias características prevalecientes nos exigen. Cuanto más grande es la naturaleza, menos crítica y cínica es, y está más dada a buscar lo mejor y lo más elevado en los demás, y por tanto es menos dada a los chismes. Fue Jeremy Bentham quien dijo lo siguiente: para amar a la humanidad, no debemos esperar demasiado de ella. Y Goethe tuvo una visión aún más profunda cuando dijo: ¿quién es el más feliz de los hombres? Aquel que valora los méritos de los demás y en su placer se alegra, incluso como si fuera el suyo propio. La característica principal del chismoso es que prefiere vivir en los estratos miasmáticos de la vida, deleitándose en lo negativo de la vida y gozando de encontrar y vender los hallazgos que naturalmente hace allí. Las naturalezas más grandes ven el bien y simpatizan con las debilidades y las flaquezas de los demás. También se dan cuenta de que es muy incoherente, incluso humorísticamente incoherente, que una persona también con debilidades, flaquezas y defectos, aunque quizás de carácter un poco diferentes, se siente a juzgar a otra. Murmurar sobre los errores o defectos de otro es juzgar a una persona diferente. El que es perfecto tiene el derecho de juzgar a otro. Sin embargo, por una extraña ley, aunque por una ley natural, encontramos, a medida que entendemos mejor la vida en sus fundamentos, que tal persona no está acostumbrada a juzgar, y mucho menos a chismear. La vida se vuelve rica y expansiva a través de la simpatía, la buena voluntad y el buen ánimo, no a través del cinismo o la crítica. Ese espléndido poema de una sola estrofa de Edwin Markham, Old White, apunta después de todo a uno de los fundamentos de la vida. Dibujó un círculo que me dejó fuera, un hereje, un rebelde, una cosa para despreciar, pero el amor y yo tuvimos el ingenio para ganar. Dibujamos un círculo que lo acogió. La continuación a este audiolibro es La divinidad está en tu corazón. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Audiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.